El engranaje de la viuda negra. La noche en las llanuras de Chihuahua tiene una oscuridad que parece tener peso. No es solo la falta de luz. Es una densidad que se pega a los pulmones y hace que los motores diésel giman como si arrastraran el peso del mundo. Esteban, un operador joven pero con la mirada ya endurecida por el asfalto, manejaba un Freightliner Cascadia de un azul metálico que, bajo la luna llena, parecía la piel de un tiburón. Llevaba un flete ciego, una caja sellada con plomos de seguridad que no tenían numeración, entregada por un hombre que vestía un traje negro y cuyo aliento olía a tierra, mojada y a flores podridas. Como si llegas antes del alba a la frontera, la recompensa será tuya. Pero si te detienes después del kilómetro 333, la carga reclamará su propio pago, le habían advertido. Esteban, necesitado de dinero para la cirugía de su madre, ignoró el escalofrío que le recorrió la espina dorsal. A medida que avanzaba, la radio de banda civil empezó a captar una frecuencia muerta. No era estática, era el sonido de un reloj de cuerda gigante, tic-tac, tic-tac. Cada segundo que pasaba, el interior de la cabina se sentía más estrecho. Las luces del tablero empezaron a parpadear en un código que Esteban no conocía, pero que su instinto traducía como una cuenta regresiva. Al llegar al kilómetro 300, el aire acondicionado escupió una ráfaga de vapor que olía a incienso y azufre. Fue entonces cuando lo vio por el retrovisor. Un tráiler antiguo. Un Kenworth de nariz larga totalmente oxidado, que no proyectaba luz propia, pero que se veía más claro que el día en la oscuridad. El camión espectral no tenía chofer. El volante giraba solo, y el asiento del conductor estaba cubierto de telarañas que brillaban con una luz violácea. Esteban aceleró. Pero por más que pisaba el pedal, el velocímetro se quedaba trabado en 66. Caminache, la caja que remolcaba, empezó a dar golpes violentos, como si algo con garras estuviera intentando salir. De pronto una voz de mujer, dulce pero cargada de una tristeza milenaria, susurró al oído de Esteban desde el asiento de la litera. ¿A dónde vas tan rápido? ¿Mi amor? Si el destino ya lo escribimos nosotros en la sangre de tu quinta rueda. Presa del pánico, Esteban divisó una luz roja en la distancia. Pensó que era una patrulla o una zona de descanso, pero al acercarse, vio una construcción de madera vieja que parecía flotar sobre el vapor del pavimento. Era una cachimba que no aparecía en sus mapas. La última parada. Sin poder evitarlo, sus frenos de aire fallaron y el camión se detuvo por cuenta propia frente al local. Al bajar, el suelo se sentía blando, como si caminara sobre carne tibia envuelta en tela. Dentro de la cachimba, el ambiente estaba cargado de un humo azulado que no subía, sino que se arrastraba por el suelo. No había clientes, solo una mujer vestida de luto riguroso detrás del mostrador. Tenía el rostro cubierto por un velo, negro tan denso que parecía hecho de sombras líquidas. Toma el café, Esteban. Es el último calor que sentirá tu cuerpo antes de volverse parte del hierro, dijo la mujer extendiendo una taza de porcelana blanca que tenía grabada la fecha del nacimiento de Esteban y la fecha del día de hoy. Esteban miró por la ventana y vio con horror que el camión oxidado de la carretera ahora estaba enganchado a su propia caja. Los dos trailers se estaban fusionando, el metal moderno siendo devorado por el óxido espectral. Alrededor del convoy, sombras de choferes desaparecidos empezaron a bailar un vals macabro. Cada uno de ellos llevaba una pieza de motor en las manos. Uno un pistón, otro un cigüeñal, todos goteando un aceite negro que formaba charcos de agonía. «Esa caja que llevas no tiene mercancía», siseó la viuda, levantando ligeramente el velo para revelar que no tenía mandíbula, solo un vacío lleno de engranajes que giraban sin cesar. «Llevas los contratos incumplidos de todos los que vendieron su alma por 1 kilómetro más de vida, y ahora el motor de tu camión necesita un pistón de carne viva, el tuyo». Esteban intentó correr hacia la salida, pero sus pies estaban ahora atrapados en el lodo de ceniza, y el sonido del tic-tac de la radio se volvió tan fuerte que sus oídos empezaron a sangrar. El Freightliner de Esteban arrancó sin él, arrastrado por el camión de óxido hacia un desierto que no pertenecía a este mundo. Esteban se encontró de pronto dentro de la cabina, pero ya no era de plástico y tela. Las paredes eran de costillas humanas y el volante era una columna vertebral que crujía cada vez que intentaba virar.
El parabrisas mostraba escenas de su vida, pero deformadas. Su madre llorando sobre su tumba, sus amigos olvidando su nombre, sus deudas convirtiéndose en cadenas que lo ataban al asiento. El camión avanzaba por una carretera hecha de lápidas trituradas. A los lados el paisaje era un desguace infinito donde las grúas eran manos gigantescas que clasificaban almas según su pecado. La viuda negra apareció de nuevo sentada a su lado, sosteniendo una aceitera llena de lágrimas. Si quieres salvar a tu madre, tienes que firmar el manifiesto con la punta de tu lengua, ordenó ella, mostrando un papel hecho de piel humana. Esteban vio que el motor del camión, visible a través del tablero transparente, estaba hecho de órganos palpitantes. El radiador sudaba pus y los cables eran nervios expuestos que soltaban chispas de dolor cada vez que el camión pasaba por un bache. Entendió que el flete ciego era su propia existencia y que la recompensa prometida era solo el derecho a seguir, manejando en esa ruta de sombras por toda la eternidad. En un acto de rebeldía, Esteban no firmó el papel. En lugar de eso, recordó una pequeña cruz de madera que su madre le había dado, bendecida con agua de manantial. La buscó desesperadamente en el compartimento superior, pero solo encontró insectos y polvo de hueso. Sin embargo, al cerrar los ojos y visualizar el rostro de su madre, su propia fe generó una chispa de luz en la oscuridad de la cabina. El metal de costillas empezó a quemarse bajo su tacto, y el camión espectral soltó un alarido metálico que sacudió los cimientos del desguace. El óxido empezó a caer, revelando por un segundo la luz del sol que intentaba abrirse paso a través de la pesadilla. El choque fue inminente. El convoy de sombras se dirigía hacia un muro de niebla negra que marcaba el final de la existencia. Esteban, con las manos quemadas por el contacto con el volante de hueso, logró encontrar el interruptor de las luces de emergencia, pero en lugar de luz roja, el camión emitió un destello de pureza que cortó la niebla. El camión oxidado se desintegró, soltando la caja sellada, que estalló liberando miles de mariposas negras que se convirtieron en humo blanco al contacto con la luz. Esteban sintió un vacío en el estómago, la sensación de una caída infinita. El sonido del motor diésel regresó a la normalidad, un ronroneo potente y saludable. Cuando abrió los ojos, el sol estaba saliendo por el horizonte de la carretera 45. Estaba estacionado perfectamente en el acotamiento del kilómetro 334. Su Freightliner brillaba bajo la luz del alba. Pero cuando bajó a revisar la caja, vio que el sello de plomo estaba roto. Dentro no había nada, solo un rastro de arena blanca y el olor a gardenias frescas. Regresó a su casa y encontró a su madre levantada, cocinando, como si nunca hubiera estado enferma. Pero al abrazarla, Esteban sintió un frío extraño. En su nuca, justo donde la raíz del cabello empieza, su madre tenía una marca pequeña, un engranaje tatuado en la piel que solo él podía ver. El dinero de la recompensa apareció en su cuenta, pero cada billete tenía el tacto del papel de la cachimba. Esteban nunca volvió a manejar de noche. Vendió su camión y se dedicó a la tierra, pero dicen los que lo conocen que cada vez que escucha el tic-tac de un reloj, se pone pálido y busca refugio en la luz del sol. En la carretera, los tráileros cuentan que el azul del Indians Diablo sigue recorriendo las rutas de Chihuahua, pero ahora lleva a un chofer que no tiene sombra y que siempre guarda un asiento vacío para la viuda negra. Si vas manejando y sientes que el aire huele a incienso y tus luces parpadean en un ritmo cardíaco, no aceleres. Reza porque podrías estar entrando en el flete que no tiene retorno y donde el único combustible aceptado es el recuerdo de tu última esperanza, el enganche de la Rumorosa. La Rumorosa es un lugar donde las piedras parecen tener rostros y el eco de los motores rebota contra las paredes de granito como si el mismo diablo estuviera jugando a las carreras. Ricardo, un chofer que operaba un Peterbilt 389 de color negro mate, apodado la Bestia del Norte, llevaba una carga de material médico urgente hacia Mexicali. Era un hombre de pocas palabras y mucha soberbia, de esos que dicen que el miedo es para los que no saben frenar con motor. Pero esa noche, el aire de la sierra bajó con un frío que se colaba por los empaques de las puertas, un frío que olía a metal oxidado y a salitre. Eran las 3:33 am cuando Ricardo entró en el tramo de las curvas más cerradas.
De repente las luces de su tablero se tornaron de un color verde, radioactivo, y las agujas empezaron a girar locamente en sentido contrario. Por el espejo retrovisor, vio algo que le heló la sangre, un convoy de luces blancas, intensas y gélidas. Aparecieron de la nada justo detrás de su caja de 53 pies. No era un camión. Eran 5 luces dispuestas en forma de V que flotaban a pocos centímetros del suelo. Al intentar acelerar, sintió que el camión no respondía. El Peterbilt avanzaba solo, arrastrado por una fuerza gravitatoria que venía desde el fondo del barranco conocido como el precipicio de los suspiros. «Sódome de maldita sea», gritó Ricardo tirando de la válvula del freno de aire. Pero el siseo del aire no sonó a mecánica, sino a una risa femenina que llenó la cabina. En el parabrisas empezó a formarse una escarcha que dibujaba palabras. «Cobrador de milas». Ricardo miró hacia el asiento del copiloto y vio a un hombre con el uniforme de una línea de transportes que había quebrado. En los años 70, el hombre no tenía ojos, solo 2 cuencas llenas de polvo de camino, y en sus manos sostenía un cuaderno de bitácora cuyas hojas eran de piel humana. «Vas tarde, Ricardo», susurró el aparecido. «En la Rumorosa el tiempo se paga con sangre, y tú has estado robando minutos al reloj de la muerte por demasiado tiempo». El camión empezó a inclinarse peligrosamente hacia el vacío, y Ricardo vio que las piedras del barranco se movían, abriéndose como fauces hambrientas esperando su caída. El Peterbilt de Ricardo no cayó al vacío, sino que atravesó una pared de roca sólida que se deshizo como si fuera humo negro. De pronto se encontró manejando por una terminal de carga inmensa, iluminada por luces de neón parpadeantes que decían «Bienvenidos al enganche». El lugar estaba lleno de tráileres accidentados, con las cabinas aplastadas y los motores expuestos, pero todos estaban funcionando. Cientos de choferes caminaban por el patio, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaban en una neblina de aceite y ceniza. Ricardo fue obligado a estacionarse en el andén número 13. Al bajar de la cabina, el suelo se sentía vibrar, como si el planeta entero fuera un motor diésel a punto de estallar. El hombre del cuaderno de bitácora lo guió hacia una oficina hecha de cristales de parabrisas rotos. «Aquí revisamos la carga de tu alma, Ricardo», dijo el espectro. «Cada accidente que evitaste por suerte, cada vez que manejaste ebrio y no moriste, todo eso es una deuda que vienes a liquidar». Dentro de la oficina, un hombre inmenso, vestido con un overol de cuero, negro y manos que terminaban en llaves inglesas, en lugar de dedos, lo esperaba. Era el jefe de patio del inframundo. El jefe abrió la caja del Peterbilt de Ricardo y, en lugar de equipo médico, salieron miles de relojes de arena rotos. «Tu tiempo se ha filtrado, chofer», rugió el jefe. «Ahora, si quieres volver a ver el sol, tienes que ganar una carrera contra tu propia sombra. Si ella llega al final de la Rumorosa antes que tú, tu cuerpo se convertirá en un perno más de este patio». Ricardo vio cómo su propia sombra se desprendía del suelo. Se subía a un camión hecho de huesos y ceniza, y arrancaba a toda velocidad hacia el túnel de salida. Ricardo saltó a su Peterbilt, sintiendo que el volante quemaba como hierro al rojo vivo. El motor rugió con una potencia que no era de este mundo. Las llamas que salían por los escapes eran de un color azul cobalto. La carrera comenzó en una versión distorsionada de la Rumorosa, donde las curvas cambiaban de lugar y la gravedad tiraba del camión hacia arriba. Su sombra iba adelante, manejando con una perfección mecánica, sin frenar nunca, desafiando todas las leyes de la inercia. «¡Y no me vas a ganar!», gritaba Ricardo, sintiendo que sus propios huesos crujían con cada giro. A los lados del camino, veía escenas de sus peores pesadillas. Su camión aplastado bajo un puente, su familia recibiendo la noticia de su muerte, el hambre de los días en que no tenía para el diésel. Su sombra le sacaba ventaja. Y cada vez que el camión espectral de la sombra aceleraba, Ricardo sentía un dolor punzante en el corazón, como si le estuvieran arrancando los latidos para usarlos de combustible. El tablero empezó a derretirse y las mangueras de aire se convirtieron en serpientes que intentaban asfixiarlo. En la curva más peligrosa, la curva del soldado, la sombra hizo una maniobra para sacar a Ricardo del camino. El Peterbilt quedó patinando al borde de un abismo de fuego líquido. Fue entonces cuando Ricardo vio un pequeño detalle. Su sombra, por muy rápida que fuera, dependía de la luz. En un acto de locura heroica,
Ricardo apagó todos los faros de su camión, quedando en una oscuridad absoluta. Sin luz, la sombra se desvaneció y el camión de huesos perdió su forma, convirtiéndose en un montón de ceniza que voló con el viento de la sierra. Ricardo manejó a ciegas, guiado solo por el instinto de sus manos curtidas, hasta que sintió que el aire recuperaba su peso real. El sol empezó a rayar el horizonte sobre Mexicali, cuando Ricardo despertó. Su Peterbilt estaba detenido en el acotamiento, justo al final del descenso de la Rumorosa. El motor estaba encendido, pero emitía un sonido suave, casi como un susurro de alivio. Ricardo tenía las manos ampolladas, como si hubiera sujetado brasas ardientes, y su cuaderno de bitácora tenía una página arrancada, la que correspondía a esa noche. Bajó del camión y caminó hacia la parte trasera. La caja de 53 pies estaba intacta, pero al abrirla para revisar el material médico, encontró algo que lo dejó sin habla. En el fondo del remolque, sobre el piso de madera, había una vieja llave de encendido de un Kenworth de los años 70, oxidada y fría. Era la llave del hombre sin ojos. Al mirar por el espejo retrovisor hacia la sierra, vio que las nubes formaban por un segundo la figura del jefe de patio, despidiéndose con un gesto de sus llaves inglesas. Ricardo entregó la carga a tiempo, pero esa misma tarde renunció a la línea de transportes. Dicen que vendió su camión y que ahora se dedica a bendecir tráileres en una pequeña capilla al pie de la montaña. Ya no es el hombre soberbio de antes, ahora es un hombre que respeta el silencio y que nunca maneja. A las 3:33 de la mañana, hoy si pasas por la Rumorosa y sientes que el volante se pone pesado o ves 5 luces blancas, en forma de B en tu espejo, no intentes ganarles, oríllate. Apaga tus luces y espera a que la sombra pase, porque el enganche sigue ahí, escondido entre las rocas rojas, esperando al próximo chofer que crea que puede ganarle al tiempo. Ricardo sobrevivió porque supo apagar su propia luz. Pero no todos los que bajan por esas curvas tienen la suerte de encontrar la oscuridad necesaria para salvar su alma. En la Rumorosa el viento no solo hace ruido. El viento cuenta las historias de los que se quedaron a trabajar para siempre en el patio del olvido. El aceitero de la Cuesta Quebrada, la carretera federal 150D, la que baja por las cumbres de Maltrata, es un cementerio de asfalto. Daniel, un operador que se sentía dueño del camino manejando un International ProStar blanco, recibió una llamada en su radio de banda civil que no debió contestar. Era una voz metálica, filtrada por años de interferencia, que le ofrecía un flete directo desde las faldas del volcán hasta el puerto. Carga de precisión, Daniel. No preguntes qué hay en los barriles, solo asegúrate de que lleguen fríos. Te espero en el kilómetro 13, bajo el roble que partió el rayo. La paga era ridícula, lo suficiente para retirarse y dejar de comer polvo en las paradas. Al llegar al punto de encuentro, el aire olía a aceite de motor quemado y a flores de muerto. Había 12 barriles de acero negro sin etiquetas, que goteaban una sustancia viscosa que brillaba con un tono tornasolado bajo la luz de su linterna. Un hombre flaco, con la piel pegada a los huesos y un overol manchado de grasa negra, le entregó la hoja de ruta. Si un barril empieza a silbar, no frenes. El silbido es la presión de las almas que intentan salir. Y si te detienes, entrarán en tu cabina, le advirtió el desconocido, antes de esfumarse entre la bruma que subía de los barrancos. Daniel arrancó, sintiendo que el camión pesaba el doble de lo normal. Al entrar en la primera curva cerrada de la bajada, el espejo retrovisor le mostró una escena de pesadilla. Los barriles se estaban moviendo solos, acomodándose como si fueran piezas de un rompecabezas humano. El aceite que goteaba empezó a formar charcos en la plataforma que tomaban, la forma de rostros gritando. De pronto, el primer barril soltó un silbido agudo, un sonido que se le clavó en los oídos como una aguja de hielo. Daniel apretó el volante, pero sintió que sus manos estaban resbalosas. Un aceite negro empezaba a brotar de sus propios poros, fundiéndolo con el plástico del volante, mientras la radio empezaba a cantar una letanía de nombres de choferes que habían muerto en ese mismo tramo. El motor del International empezó a fallar, soltando explosiones que sonaban como disparos. Desesperado por revisar la carga, Daniel divisó una luz roja parpadeante en medio del bosque de niebla. Era una cachimba, que no figuraba en el mapa, un lugar llamado El Último Retén. Ignorando la advertencia del hombre del overol,
Daniel orilló el gigante de acero y bajó de la cabina. El suelo no era de tierra ni de asfalto, sino de una capa gruesa de grasa negra que le llegaba a los tobillos. Al entrar al local, el calor era insoportable, y el aire estaba saturado de vapor de diésel. En las mesas no había traileros, sino siluetas hechas de humo y ceniza que sostenían tazas de café llenas de aceite hirviendo. Al fondo, una mujer con el rostro cubierto por un velo de gasa mecánica le hizo una señal. «Viniste por la paga, pero te llevas la marca, Daniel», dijo ella, y su voz era el chirrido de unos frenos fallando. Alrededor de Daniel, las fotos de Se Busca en las paredes empezaron a parpadear. Eran fotos de él mismo, pero en diferentes épocas, como si hubiera muerto 1000 veces en esa carretera. Miró hacia afuera y vio que su camión ya no era blanco. El aceite de los barriles lo había cubierto por completo, transformándolo en una mole negra y orgánica que latía al ritmo de los silbidos. Los barriles se habían abierto, y de ellos salían manos largas y aceitosas que empezaban a desmantelar el camión para reconstruirlo, con huesos y metal oxidado. La mujer de la cachimba le entregó un recibo. Era su propia acta de defunción, fechada para esa misma madrugada. El aceitero no quiere tu carga, Daniel. El aceitero quiere tu cuerpo para lubricar los engranajes de la eternidad. Corre al camión porque si el sol te encuentra aquí, serás el próximo barril en la lista. Daniel regresó al camión tropezando, sintiendo que sus pulmones se llenaban de humo negro. Al subir a la cabina, el asiento lo abrazó con tentáculos de cuero y cables. El tablero era ahora una pantalla de carne que mostraba la temperatura de su propia sangre. El camión arrancó solo, lanzándose pendiente abajo sin frenos. El velocímetro marcaba números imposibles: 180, 200, 250 kilómetros por hora. Daniel intentó bombear el pedal, pero el pedal estaba flojo, hundido en un charco de aceite que brotaba del piso. A los lados de la carretera, el paisaje desapareció. Ya no había árboles ni barrancos, sino una fila infinita de camiones accidentados que ardían con un fuego azul. Los choferes fantasmas salían de los restos, saludando a Daniel mientras pasaba. «Bienvenido al convoy, colega», gritaban en una frecuencia que le hacía vibrar el cráneo. El hombre del overol apareció en el asiento del copiloto, pero ahora su rostro era una calavera bañada en petróleo. Con una mano huesuda, ajustó el espejo retrovisor. «Mira atrás, Daniel. Ya no arrastras barriles. Arrastras los pecados de tu linaje». El remolque se había convertido en un túnel de espejos donde Daniel veía cada vez que había manejado cansado, cada vez que había ignorado a un compañero en problemas, cada vez que había puesto el dinero por encima de su vida. El aceite negro empezó a subir por sus piernas, endureciéndose como el hierro fundido. El International ProStar dio un salto en un bache de sombras y el mundo se volcó. Daniel sintió el impacto, el crujir del metal contra su pecho, y el sabor amargo del diésel mezclado con su sangre. Estaba viviendo su propio accidente, atrapado en un ciclo infinito de metal retorcido y fuego que no quemaba, sino que consumía el alma. Cuando todo parecía perdido, Daniel recordó una pequeña llave que llevaba colgada al cuello. Una llave vieja que su abuelo le dio diciendo que abría las puertas de la verdad. No era de oro ni de plata, era de hierro simple. Con el último aliento que le quedaba, la clavó en el centro del volante de carne. Una chispa de electricidad estática recorrió el camión, rompiendo la ilusión del aceite. El negro se disolvió en vapor y los silbidos de los barriles se convirtieron en un lamento que se alejó hacia el bosque. Daniel despertó al amanecer, con el camión detenido milagrosamente, a centímetros del muro de contención en el kilómetro 13. El International estaba blanco de nuevo, pero cubierto de una capa de hollín que no se quitaba con nada. Al revisar la plataforma, los barriles habían desaparecido, dejando solo 12 manchas circulares de aceite en la madera que nunca se secarían. Daniel bajó del camión y vomitó un líquido negro y espeso. Se dio cuenta de que su piel tenía ahora un tono grisáceo, como si hubiera envejecido 20 años en una sola noche. Regresó a su base y entregó el equipo. Nunca volvió a subirse a un tráiler. Dicen que ahora vive en un pueblo costero, trabajando como mecánico, pero que nunca usa aceite nuevo. Siempre busca el aceite quemado de los camiones que vienen de la sierra, porque dice que en ese líquido puede escuchar los mensajes de los que se quedaron allá arriba, pero la leyenda no termina con su retiro.
Los traileros que bajan por Maltrata aseguran que a veces, cuando la niebla es muy espesa, aparece un Prostar blanco con manchas de aceite que no tiene chofer. Si vas bajando por las cumbres y ves esas manchas en el asfalto, no las pises. Y si por la radio escuchas a alguien ofreciéndote un flete de barriles negros, apaga el equipo y reza lo que sepas, porque el aceitero sigue buscando un nuevo envase para su carga, y en esa carretera, el único aceite que importa es el que mantiene latiendo tu corazón, antes de que el camino decida que es hora de cobrarte el peaje final. En las cumbres de Maltrata, el tiempo no corre, se derrama, y una vez que te manchas con el aceite del olvido, no hay puerto en el mundo que pueda lavarte la sombra.